Si piensas en clima mediterráneo, en lluvias torrenciales y agricultura, ¿qué cultivo se te ocurre que será el que tiene las mayores tasas de pérdida de suelo? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas Y aquí y este Enoc podcast Martínez, cuenta con el patrocinio de GeoInnova. profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 178 del martes 2 de mayo de 2023, hablamos sobre degradación del suelo, de viñedos, degradación ambiental, bueno, un poco ahí de todo, pero sobre todo haciendo hincapié en viñedos. Y además hablamos con un geógrafo, que esto Luis, nuestro amigo Luis Quesada, estará orgulloso de nosotros. Seguro. Pero antes de nada, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues he vuelto a escribir, no te lo vas a creer, Juan. He escrito un artículo para Trabajo en Medio Ambiente que llevaba meses sin escribir. Meses, pero a Sobre partir de 12 técnico- ya se cuentan años, Enoc, ¿vale? Ya me he perdido la Ya cuenta. son años. creo. Sobre ser técnico de sostenibilidad. Así que, oye, ahí está el artículo en el blog de la web. Venga, ¿Y tú yo qué tal? tres ¿Qué has cosas hecho muy esta rápidas semana? te voy a contar. La primera, que ya hemos entregado una licitación gorda para encargarnos de la comunicación de un proyecto de gestión de residuos. Un proyecto. Y no encargarnos, sino hemos participado como redactores en la parte de comunicación del La proyecto, propuesta, como la parte de eso. comunicación, hemos redactado nosotros la licitación. O sea, de estas cosas que te hacen ilusión participar, solo participar, aunque la empresa para la que lo hemos hecho no se lo lleve y no nos contrate a nosotros ni nada, solo el proceso, porque ha sido cobrándolo, ya mereció la pena. Ya se aprende. Luego me he comprado un par de libros, que ha sido el día del libro, hay que comprarse libros, un par de libros de empresa, de gestión de proyectos, cosas que dices, hostia, cosas más feas, pero bueno, a mí me molan esas mierdas. Y lo último, que si nos estés escuchando en tiempo, hoy es día 2, el día 4 es la segunda tertulia de Territorio GeoInnova, que vamos a hablar sobre SIG, 3D y BIM, la unión de los tres Muy mundos. bien. Y si nos escuchas pasado el día 4, pues en el canal de YouTube o en LinkedIn de GeoInnova está. Si nos escuchas pasado el día 4, va a estar en el canal de YouTube y en LinkedIn para que lo escuches. Pero bueno, si nos escuchas antes, pues ves si nos preguntas, si mola más en directo y esas cosas. Si te molan esos Muy temas. bien. Si no, nada. Bueno, damos paso al invitado, ¿no? Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Jesús Rodrigo Comino, que es doctor en Geografía y en Ingeniería Geomática y Topografía, que tiene 2 doctorados, y actualmente trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Granada, trabajando en Geografía del Suelo, Geografía Regional y Degradación Ambiental. Y como hemos dicho, es geógrafo. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay que Muchas poner el gracias. valor, hay que poner, porque Por la Luis nos lo dice invitación. muchas veces. Oye, que hay geógrafos haciendo cosas de temas ambientales, porque somos también imprescindibles en la visión que tenemos del espacio. Y es como, vea, Luis, eso es mentira, Existimos. Luis. Geógrafos existen. Bueno, Jesús, y la pregunta típica que hago a todos los invitados. ¿Qué querías ser de mayor y cómo has llegado a ser geógrafo con doble doctorado? Bueno, pues no me pilla sorpresa la pregunta porque ya he escuchado algún programa, entonces ya le había dado un poco de vuelta a qué responder, ¿no? Bueno, pues yo al principio, un poquito por influencia de mi padre, ¿no? Que es jefe de cocina en Paradores, pues yo quería estudiar turismo, ser director de un gran hotel, ganar mucho dinero y viajar mucho. Esa era mi vocación. No está mal, ¿eh? Está mal, ¿eh? Y creo que quizá un par de semanas antes de hacer la selectividad cambié de idea y no me Elegiste preguntes por ser qué. pobre, ya está. Ya está, básicamente. Y no me preguntes por qué, es que te amabas la geografía, no me preguntes por qué, pero bueno, no sé, me gustaba más geografía que otra cosa y ya está, no me preguntes por qué, voy bastante por impulso. Y nada, me fui por la geografía y no me arrepiento, me encantó la carrera, yo hice una licenciatura de 5 años y luego un máster para poder hacer doctorado. Supongo que ya en tercero de carrera o así ya tenía muy claro que quería hacer un doctorado, investigar y demás.
Y bueno, pues dije, venga, pues vamos al lío y ya está. Y la vida al final me ha ido llevando a temas de suelo. Bueno, no porque yo la haya elegido tampoco, porque bueno, pues así muy resumido, simplemente que como iba a hacer turismo, pues también estaba estudiando alemán. Y claro, ya tenía mi titulito de alemán, terminó la carrera, terminó el máster y para hacer el doctorado en 2013 las cosas en España no estaban muy bien. Así que te fuiste para Estábamos, Alemania, ¿no? me fui para Alemania, Pepe, vámonos para Alemania. La que ahora mi mujer encontró una beca para hacer una estancia de 6 meses y allí la pregunta del millón era, bueno, yo allí hago lo que haga falta que pueda hacer. Allí, ¿qué propuesta tengo que hacer? Pues pregunta, me decía mi director de tesis, el primero de Málaga, ¿no? Me decía, lo que hagan allí, hazlo tú igual. Pregúntales qué hacen. Y me dijeron, pues necesitamos a alguien para hacer erosión en viñedos. Yo no había visto una parra en mi vida. Había bebido vino, pero nada, el marrullero de las fiestas y poco más. Ni idea. Pero dije, venga, pues si me dan, inventé una propuesta, escribí 10 páginas y me dieron la primera beca, luego me dieron la segunda beca, una beca de la Caixa, otra beca del ministerio y al final me fui especializando en viñedo y bueno, pues aparte de trabajar en otros temas, ¿no? Porque bastante culo inquieto, pero el tema de los viñedos y el suelo ha sido lo que me ha ido dando de comer, básicamente, en temas de investigación. Y mi pregunta es, cuando decías ya que estabas en tercero de la carrera, que ya estabas pensando en investigación, ¿cuál era tu idea de Claro, no, investigación? O no sea, creo que en tu claro, cabeza, no creo que un geógrafo piense, voy a trabajar en degradación de suelo en viñedo, eso es por un ambientólogo bueno que va, un biólogo, pero para un geógrafo eso es algo que tú tuvieras en mente. Mira, yo lo que más me gustaba de la carrera, y es casi a lo que menos le gusta a la gente, era temas de epistemología, de pensamiento geográfico, temas de urbanismo, de quedarme embobado mirando los libros de Urbana, de las ciudades, del pensamiento, el cambio climático, cómo afectará el cambio climático a los procesos urbanos, el pensamiento de la gente. Eso me encantaba. ambientólogo total, ¿eh? No, pero esa visión es más de geógrafo también. Yo ahí la veo de geógrafo, lo que no lo veo es Claro, haciendo análisis de es suelo. territorio. Es territorio total, o sea, al final observar qué dinámicas son las que van ocurriendo en el espacio, ¿no? Y me encantaba leer a todos los grandes autores, a todos los geógrafos franceses y alemanes de la época, O sea, tú querías hacer un pero doctorado de estos, ¿cómo se llama? Teórico, ¿no? muy teórico, muy teórico. Y claro, cuando ya me fui a Alemania me di cuenta que de eso no se come. La teoría no se puede, no genera dinero. O por lo menos si no eres buen teórico. Yo, a ver, no es que sea buen teórico. Me gusta pensar, me gusta leer, disfruto, pero no soy el que formula las teorías más, que más genere más dinero para luego poder comer, ¿no? Entonces al final lo que me ha dado más dinero es hacer experimentos y medir y pensar cosas en viñedo y en suelo y demás, que sobre la vida en general. Hostia, pues, joder. A Ta- mí, También tiene gracia que te vayas a Alemania a hacer viñedo cuando venimos de, o sea, la cantidad de viñedo que habrá. Claro, yo te hablo de Ciudad Real. Mm, Bueno, mira, si te digo la verdad, a lo mejor si hubiéramos hecho una lista, quizás eres el 2580 que hace el mismo comentario. Básicamente, ¿por qué te has ido a Alemania a estudiar viñedos teniéndolo aquí? Pues mira, porque en Alemania tenía sueldo y en España no. además por una sencilla razón que no la has pequeño contado al detalle. principio. Me fui a Alemania con mi pareja a hacer lo que pidiera. O pudieras. sea, Lo que que igual hubiera pudiera, sido cualquier otra cosa. Hacían viñedo, me viñedo. da igual. Bueno, es que si ahora os cuento que cuando acabo la tesis en 2018 y no encuentro trabajo de primeras, cuando me contratan para hacer una postdoctoral allí en Alemania y en Valencia, en la Universidad de Alemania el 50% me contrataron un proyecto de contaminación lumínica, Anda. diseminación de temas que se investiguen en contaminación lumínica. Pero no que yo investigue eso, sino que yo lo disemine, que yo cuente, que yo traduzca las publicaciones internacionales a la gente, ¿no? De contaminación lumínica. Bueno, pues porque sabía alemán, inglés, entendía francés, era un proyecto de varios países. En cambio, el proyecto de Valencia, que era mi otro 50%, era tema de incendios. Yo no había hecho nunca nada de incendios, pero me tocó gestionar un proyecto europeo
de incendios que coordina el profesor Artemí Cerdá de la Universidad de Valencia y me tocó coordinar toda la parte de gestión, organizar reuniones, convocar científicos de temas de incendios, viajar a los meetings. Entonces, bueno, para que vean, ¿no? Por eso digo que mi tema son los viñedos, pero lo que me ha dado de comer, pues Pero es bastante variado. me parece súper interesante, y ahora ya pasamos al tema, me parece súper interesante esto, y por eso creo que hemos hecho más hincapié hoy en esta parte, joder, para que los científicos vean que quien quiere dedicarse a la ciencia, que hay que dar tumbos, y que ser científico Muchos. es especializarte en un tema, pero aprender un método. Y cuando aprendes un método y aprendes una forma de trabajar, que es hacer ciencia, como decía, o dice, supongo que lo seguirá diciendo, un profesor, Adrián Escudero, que fue codirector de tesis mío de la Universidad de Juan Carlos, hacer ciencia es como hacer botijos. Tienes que aprender a hacer botijos. Si no sabes hacer botijos, no sabes hacer botijos. Y cuando sabes hacer botijos, sabes hacer botijos. Pues en este caso es igual, ¿no? Cuando aprendes a hacer ciencia, sabes hacer ciencia. Hombre, evidentemente no te vas a ir ahora a otro mundo completamente diferente, pero al final estabas en mundos más o menos cercanos, con lo cual yo no lo veo. Mi experiencia, Juan, es simplemente que lo que me ha abierto caminos han sido los idiomas. Eso por un lado. El inglés y el alemán me han abierto caminos. Y en segundo lugar me ha abierto, a lo mejor está feo decirlo para otra gente que tenga otro tipo de carreras, ¿no? Pero es verdad que los geógrafos tenemos un amplio abanico de conocimientos que nos permite adaptarnos a un tema u otro, ¿no? Así como anécdota rápida te cuento que cuando llego a Alemania, lo primero que me preguntan allí en la reunión de departamento es, bueno, Jesús, ¿tú qué sabes hacer? Y digo, bueno, pues yo he hecho geografía, yo sé hacer un poquito de esto, de lo otro, y me dice el director de departamento, no, el que sabe hacer un poquito de todo soy yo. Aquí hay especialización. Este hace simulaciones de lluvia. Este es experto en cárcavas. Esta es experta en simulaciones de lluvia y viento. ¿Tú qué sabes hacer? Y yo, wow, pues no sé hacer nada. Llorar, Y entonces sé llorar. me dice, vale, pues llorar, salí llorando de la reunión. Y entonces, cuando acabé, no di respuesta, y cuando acabé mis primeros 6 meses, pues en la reunión ya sí que lo aporté. Ya dije, sí, lo que sé hacer es erosión en viñedos. Y ahora creo que sé hacer erosión en viñedo muy bien. Sé hacer otras cosas porque lo que estoy diciendo, he tenido que adaptarme, porque creo que gracias al background que tengo de la geografía, de poder tocar varios palos, pero yo sí que no voy a ser falso en esto, o por lo menos mi experiencia es que la especialización te da de comer. Tú debes saber de todo lo que tú quieras. Por eso yo cuando me habéis presentado he insistido en degradación ambiental, geografía regional y geografía de los suelos, ¿no? 3 relativamente amplios, pero específicamente si tengo que escoger algo, pues sí que te puedo decir que erosión en viñedo sí que me defiendo bien. Pues nada, Y además es muy interesante las habilidades que has adquirido durante Eso ese tiempo es. trabajando en Alemania, durante ese tiempo trabajando en Valencia, haciendo un montón de cosas que a lo mejor tú cuando dices, he estado haciendo un doctorado, de primeras a lo mejor alguien no se las imagina, pero eso te está... O sea, eso simplemente, si mañana te quisieras ir a la empresa privada, tendrías unas habilidades brutales que se iban a cotizar también Sí. muy bien. O sea, ¿No? que Yo he aprendido a manejar redes sociales, Eso he intentado aprender a hacer páginas web, aunque Juan se ría. Bueno, porque como ahora nos han hecho ellos la página web, pero yo había montado algo. A organizar eventos, he Eso estado, es. bueno, coordinando sesiones, cosas que no sí, había hecho en mi eso vida. eso es Equilibrio. importante, ¿no? Esa labor también de investigadores y de científicos que no se ve, ¿no? El doctorado es mucho más que aprender una rama de la ciencia. Enoc, como estábamos ya hablando vamos a meternos en la rama de la ciencia Vamos que al lío, sabe venga. Jesús, que para lo que hemos venido a hablar aquí. Así que tiro cabecera y entramos con el tema. Vamos allá. Hace unos meses, creo que fue cuando entrevistamos en el programa Artemí Cerdá, más o menos por esa época, me surgió la posibilidad de hablar con Jesús. Y cuando una persona trabaja en erosión de viñedos, es geógrafo, tiene una visión diferente de la que podemos tener un biólogo, un ambientólogo, porque al final de formación es diferente. Y erosión de viñedos, ¿por qué de viñedos? Porque no es ni una planta herbácea como el trigo, que podemos entender el laboreo de labrar trigo, o ni es una planta leñosa como puede ser los viñedos, los olivares que tenemos aquí en Jaén.
Es una cosa intermedia, para mí me resulta curioso. Yo sé que práctica, o sea, me resultaba curioso, en plan, ostras, ¿cómo será el tema de la erosión en viñedos? Además, un manchego de nacimiento como yo y un manchego de adopción como ese Enoch, tenemos los viñedos muy cerca. Y dijimos, ostras, este es un tema, tenemos que buscar fecha con Jesús para grabar. No ha sido fácil encontrar fecha, que nos ha costado dolor de cabeza encontrar el momento de grabar, pero aquí estamos los tres grabando sobre este tema. Entonces, primera pregunta, Jesús, ¿qué diferencia a la erosión de viñedos, así a grandes rasgos, de otras erosiones en cultivos, como puede ser en un olivar o como puede ser en una herbácea? Mira, lo primero que que quiero remarcar es lo que acabas de decir al principio de tu reflexión, ¿no? No soy agrónomo, Claro, eso es lo primero. No Claro. soy biólogo, no Claro. soy ambientólogo, soy geógrafo. Entonces, por eso remarco un poquito lo del tema de la geografía de los suelos, ¿no? Mi perspectiva es, o por lo menos trato de insistir en que mi perspectiva es cómo el ser humano afecta o en qué medida está modificando el territorio, y ese territorio en especial está relacionado con la franja del suelo, que es los poquitos centímetros, ¿vale? A mí me da igual si ese suelo pues tiene viñedo, tiene olivar o tiene lo que sea. En el caso del viñedo, cuando yo empecé a estudiar el viñedo, llego a Alemania y claro, en Alemania todo el mundo diría, no, en Alemania no hay erosión, porque si allí no llueve, llueve poquito, mucho, pero poquito en intensidad, ¿no? Y llama la atención que cuando llega a Alemania y ve los viñedos del Valle del Mosela, por ejemplo, donde yo trabajé, con las fuertes pendientes, toneladas y toneladas de suelo se pierden al año. Vaya. Si observas viñedos de Andalucía, de La Rioja, de Galicia, no voy a ir tanto a lo mejor a Castilla-La Mancha, porque quizás hay zonas que son más planas. Claro. Sí. No por ser planas no tienen erosión, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro. Pero sí que es verdad que a lo mejor no son tan acusadas como en viñedos en pendientes convencionales que no dejan una vegetación bajo de las parras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empiezo a trabajar en viñedo, en erosión en viñedo, hago una revisión con otros compañeros y me doy cuenta que el tema de erosión en viñedo se llevaba estudiando desde el año 1970. El primer estudio fue en Chile y el segundo en Alemania. Bueno, la ciencia, este tema, todo el mundo decía que el primer estudio fue en Alemania, en Trier, ¿no? Donde yo hice mi tesis, ¿no? Pero yo descubrí que ya había una publicación en Chile, entonces en Alemania cayeron las columnas del templo, ¿no? Dios mío, no somos los primeros sí somos los primeros que publicamos en inglés algo de viñedo, sí, pero el primer estudio está en Chile. Y ese caballero que tuve la suerte de entrevistarlo, el primero que hizo un trabajo en viñedo de erosión en Chile, me contaba que los extranjeros que iban y migraban a Chile se compraban sus parcelas cerca de Valparaíso, de Mendoza y demás. Decían, bueno, claro, es que vamos a cultivar y que no agarran las parras, no agarran por la erosión. Y entonces llamaron a este hombre, al profesor Riquelme, y le dijeron, mira, búscanos alguna manera para que esto agarre. Y entonces empezó a probar coberturas vegetales. Y ya a partir de ahí comienza a haber un interés no en Sudamérica, porque no entiendo por qué la tradición no sigue en Sudamérica, ya salta a Europa, y aquí ya empieza a medirse. Empiezan los primeros estudios en España, los primeros estudios fueron en La Rioja, el profesor José Arnáez y Teodoro La Santa. Y empiezan ahí a investigar. Uy, mira, pues, cuántas tasas de erosión, a cuantificar. Luego llama otra vez la atención que hay una escuela muy fuerte en Lleida, profesor Martínez Casanova, Concepción Ramos, toda esta gente se pone a hacer muchas publicaciones de temas de erosión a escala cuenca, en el que el viñedo está destrozando. ¿Por qué? El viñedo se cultiva en suelos que son muy pobres, Claro. normalmente pedregosos. Es decir, es que la parra agarra en todos lados, ¿no? Como la expresión, ¿no? Y cuanto peor sea el suelo, mejor es el vino. Porque la uva, pues bueno, tiene mayor fortaleza, más sabor, como más, ¿cómo se le dice? Más sentido, ¿no? Creo que has dado con dos que no somos muy enólogos. Vaya, Efectivamente. ahora no me va a salir la palabra, pero bueno, que tiene más fuerza, ¿no? Mejor sabor, vamos a decirlo así. No es sabor, luego Cuerpo. pensar en la palabra. Y eso, cuerpo, más identidad y cuerpo, pues sí que controla. Y entonces empiezan a hacer esos estudios y, bueno, van saliendo factores. Pues más pendientes, más erosión, si hay más pedregosidad, pues a lo mejor esos factores podrían cambiar, pero sobre todo lo que coinciden es que en el Mediterráneo, que es donde más se cultiva, es que coincide que las parras, en la época más lluviosa, están peladas, no tienen hojas. Entonces, claro, cuando hay más tormenta, el suelo está desnudo.
coincidiendo con que la gran tendencia de los agricultores pues dejan el suelo bastante desnudo. No dejan la vegetación porque le quita agua a las parras, porque cambia el sabor de la uva. Bueno, aquí hay la gran discusión, el gran debate, ¿no? Y claro, eh, lo que no incide en estos estudios, a mi parecer, cuando yo empiezo a estudiar, es ¿qué opina el agricultor de esto? ¿Cómo trabaja el agricultor esto? ¿Qué opina? ¿La erosión es buena, es mala? ¿Le está pasando algo al viñedo? ¿O como su ¿Lo abuelo y su notaban? bisabuelo? Claro, lo Lo notaban. notaban, claro, claro, porque tú cuando compras una botella de vino, tú nunca has visto en una etiqueta que ponga este viñedo se ha cultivado sin procesos erosivos. O este viñedo con un gran cuerpo de donde se juega la gente la vida recogiendo la vendimia, además de sufrir grandes procesos de erosión, eso no lo pone. Nadie asocia esto. Pero el viñedo, en los estudios que se han hecho a nivel europeo de cultivos, es el cultivo con más erosión, por ejemplo, de Europa. No Fíjate. hay un cultivo que tenga más erosión que el viñedo. Más que A el lo mejor olivar, eso iba a decir, más ¿no? Es siempre que el olivar. los herbáceos, es el que más tiene. Entonces, claro, llama la atención. Claro, había un boom a partir del año 2000 en el que, aparte que hay un boom a nivel general de las publicaciones, pero el tema de erosión en viñedo, aquí todo el mundo ya está publicando erosión en viñedo. Porque tú quieres estudiar erosión, pues te vas a viñedo o te vas a olivar, pero sobre todo el viñedo. El viñedo también una facilidad que tiene es que al haber tanto y la gente está tan abierta a que encuentres una solución a este problema, porque cuando llueve mucho, muy concentrado, la intensidad es muy fuerte. ¿Qué ocurre? Que se pierde gran cantidad de suelo. ¿Qué significa? Si pierde suelo, estás perdiendo. Si es un viñedo convencional, todos los abonos, todos los productos que le estás echando. Si estás con el laboreo, ahora tienes que volver a redistribuir todo el suelo a lo largo de la parcela. Estás perdiendo dinero. En el viñedo la pérdida de suelo se traduce en pérdida de Bueno, y en dinero. cualquier, y No en hay más. cualquier cultivo, pero sí, pero que aquí es clarísimo. Claro, claro, yo te estoy hablando del viñedo. Lo que yo me he dado cuenta ya digo, tanto en Alemania y luego colaborando con gente de Italia, de Croacia, de Francia, te cuentan lo mismo, ¿no? Que aquí la cuestión es cuando ya empieza a preocupar el tema dinero. En Chile era, ay, no me agarra la plantación que me he comprado como hobby. Pero aquí ya es que estoy poniendo un viñedo, estoy invirtiendo mucho dinero y es que no Vale, está y has rindiendo. hablado, mira, porque está hablando de viñedos en general, pero sobre todo en los últimos años hay dos tipos de viñedos muy diferentes. Hostia, el viñedo bajo, el viñedo manchego, que es un viñedo Tradicional, bajo, sí. y luego están los viñedos en parra, que son viñedos más altos, al margen de que sean regadío o no, ¿vale? Bueno, normalmente las parras van en regadío y tal, pero bueno, al margen. Eh, Cuando hablas de viñedo, ¿te refieres a los dos o hay alguno que sea peor que el otro? Porque el que está más bajo o el que está Mira, más en parra. no tiene nada que ver. Las que están en bajo, como tú le llamas, que suelen ser parras que están cultivadas en forma de vaso, bueno, no son más rastreras, no tiene nada que ver. Es simplemente el manejo. Las que están, como tú dices, en alto, en espaldera, eh, simplemente si hay erosión, la estás canalizando a través de la calle. Y cuando están en vaso, que están en el suelo, pues lo mismo da. Si tiene el suelo desnudo, pues la erosión lo que va cogiendo es, pues, va zizagueando, va entre los surcos, entre los espacios que hay entre las parras, pero el manejo es igual. Yo hice mi tesis doctoral comparando, la primera tesis, comparando los montes de Málaga, que son viñedos así, en Sí, vaso, en que cepa, están como el viñedo manchego, el Tradicional, sí. en tradicional. cepa, sí, vale, Sí. pues igual. Son el típico donde saca el vino dulce de Málaga y son así, pero unas fuertes pendientes, vamos, de 50-60%. Y en cambio en Alemania, pues son espalderas, súper intensificados, se labran con tractores que van con GPS, van solitos, y ahí no trabaja nadie, los fumigan con helicópteros, es una cosa espectacular, parece una industria, ¿no? Y la erosión Fíjate. es igual, es que depende del manejo. Aquí la clave es el manejo que estamos haciendo, ¿no? No No el hay tipo de un... cultivo, sino el manejo que hagas del suelo. El manejo, el manejo. Por eso, lo que yo encuentro que la falta que tenemos los científicos y científicas por preguntarle al agricultor, a la persona, al agricultor, a la persona que vive allí, qué es lo que está pasando, cómo están manejando esto. Vamos a buscar una solución contigo, pero ¿qué opinas primero? Eso falta. Y eso es lo que yo creo que ahora es lo que debería estar más de moda en lugar de
hacer estudios por hacer, ponerle números, ¿no? Y Bueno, pero entonces ya lo has dicho tú, pues ponemos cubiertas verdes y solucionado, ¿no? claro, el problema es, aquí que en el tema de las cubiertas verdes tenemos otro debate también interesante. El primero es, eh, hay corriente, por ejemplo, en Madrid, en el Limidra, que es esto también de agricultura, hay algún estudio que comparaba pues, el viñedo que estaba con coberturas vegetales y el que no, si cambiaba el sabor de la uva. A ver si los enólogos y las enólogas lo pillaban. Mm, se pilla, cambia el sabor. Es normal que lo cambie. Estás nitrogenando el suelo. Otro tipo de nutrientes están entrando en la uva. Está claro. ¿Tú quieres vender un vino diferente, pero quieres Ya, protegerlo? pero luego estamos lo mismo. ¿Cuál es mejor? ¿El que le metes el abono químico tal, que porque al final tienes que abonar? ¿O el que haces cubiertas en verde, que al final que cambie el sabor no quiere decir que sea peor calidad, o sí? Claro, es que esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Mejor es que en 20 años tengas que abandonar tu viñedo porque no es productivo? O quizá porque en 20 años. El problema también es que ahora no estamos teniendo lluvias. No llueve nunca. No llueve. Yo tengo que medir erosión. Yo tengo unas parcelas de erosión puestas y muertas de risa año y medio. No me recogió ni 200 litros en año y medio. Esto no puede ser. Entonces, claro, si ahora encima dejo una cobertura vegetal, también se bebe el agua. La ponemos para proteger el suelo, pero ¿de qué lo vamos a proteger si no está lloviendo? Ya. Este, digamos que es la excusa que te dan agricultores para no poner la cobertura vegetal. Siempre es beneficiosa, siempre. Pero eso por un lado. Segundo, según el tipo de cobertura vegetal que quieras utilizar, por ejemplo, aromática, tú necesitas dinero para las semillas. ¿Quieres poner cebada? Necesitas dinero para las semillas, necesitas dinero para jornales. ¿Quién te va a Para dar ese laboreo, dinero? ¿no? Claro, para laboreo, ¿quién te va a dar ese dinero? Entonces, claro, ¿qué agricultor que no llega a fin de mes también va a decir, venga, pues voy a proteger el suelo utilizando coberturas vegetales que son buenísimas y que me van a Pensando costar en, más que la Porque producción? pensando en ahí no 20 sirve años, como claro. en olivar, por ejemplo, que es casi dejar que entre la hierba de fuera, ¿no? Claro, la vegetación espontánea que se llama, por Sí, supuesto, sirve, ¿no? Que y sirve, también que hay ahí no, números. eso es gratis, Por entre comillas. supuesto, Eso es sin comillas. por supuesto, por supuesto, son lo que se llaman las soluciones basadas en la naturaleza. Son vegetaciones, en la vegetación espontánea, los restos de poda. Por supuesto, si es que todas son beneficiosas, todas, no tienen nada negativo. ¿Cuál es el aspecto, digamos, negativo? Que, bueno, pues tenemos la corriente tradicional de si dejas cobertura vegetal de tipo espontáneo, entran las plagas. O aparecen los conejos. O aparecen los pájaros. Claro, nosotros en la parcela experimental que tenemos en Granada, hace unos meses el agricultor nos dijo el propietario, mira Jesús, bueno, que estábamos cogiendo muestras y escuchamos ¡bam! Un cañonazo. Y le dije a mi compañero Andrés, vamos a echar a correr que nos pegan un tiro. Y me dice, y claro, le dije al agricultor, digo, Horacio, ¿qué ha pasado? Y me dice, no, he puesto un cañón de estos de pega para espantar a los pájaros, porque se están comiendo la, La la, uva. la cosecha. Claro, estamos impidiendo que las aves visiten el viñedo. No es él el único. Es un producto que se utiliza muchísimo, yo no lo Sí. sabía. Y claro, si ya estamos impidiendo, o sea, que vengan pájaros significa que el suelo es rico. Y que Que el diseminen suelo es rico semillas significa que tu viñedo está sano y que es productivo y que es un ecosistema que está ofreciendo servicio a la sociedad, básicamente. Pero claro, si yo estoy espantando a los pájaros y ya estoy, o igual, pájaros, conejos, o sea, estoy espantando la biodiversidad, ¿no? Tenemos una concepción de que si asalvajamos el viñedo, primero lo tenemos feo, lo tenemos sucio, porque bueno, yo ya digo, el agricultor con el que trabajaba en Málaga me lo decía, ¿no? Yo que voy a dejar ahí plantas en medio, que va a pensar mi hermano, que era el vecino, que soy un guarro. Y digo, no me digas eso, Pepe. Y me dice que sí, hombre, que yo bien limpito, mira qué bien cuidado. Y el de al lado me decía, hay que ver, Pepe, qué bien cuidado que tiene el viñedo, ¿eh? Qué limpito. Dice, yo no lo puedo tener así. Y él tenía algunos matorrales por ahí en los taludes, ¿no? Y decía, ay, Dios mío. Claro, hay que trabajar con ellos, hay que ver qué necesitan, qué opinan. Y saber que ellos son los que viven allí y que son los que van a vivir de eso, y tú no puedes cambiarlo. Entonces hay que buscar la mejor estrategia, Hay que sin hacerles ver imponer. que esos pájaros igual no están comiéndose la uva, sino que están comiéndose los bichos que son la plaga que luego quieren evitar. Pero bueno, eso al margen. Por ejemplo, por ejemplo. Pero es un trabajo continuo. Y todo eso está asociado a la erosión, porque lo que estoy hablando, si ahora estamos hablando que haya cobertura, el suelo, el estado que tiene, claro, si yo tengo un suelo bien conservado,
vamos a tener biodiversidad. Y si tengo biodiversidad, tu viñedo va a ser el mejor. Entonces, ese trabajo, ya digo, por eso opino que, o por lo menos yo, el trabajo que trato de hacer es desde una perspectiva de un geógrafo, desde la geografía. Yo soy el ser humano que ha modificado un territorio, que eso sería pues, un bosque o un matorral mediterráneo, lo ha convertido en una cosa que va a ser para producir y tengo que ver todas las variables. Variable persona, variable biodiversidad, variable clima, variable tipo de suelo y variable planta. Claro. Y otra pregunta te iba a hacer, porque cuando hablamos de las coberturas verdes, una muy común, esto muy común, es que compiten. En olivar yo me río del compiten con el olivar cuando el olivar tiene unas raíces a tomar por saco y las plantas herbáceas anuales que pueden tener 1 metro en el mejor de los casos. El olivar tiene la raíz el olivar tiene raíces bastante más profundas. Claro, pero el viñedo es muchísimo más pequeño. Hay estudios que estén midiendo eso, en plan, le está quitando nutrientes, le está quitando agua en los momentos que hay poca agua, esta cobertura verde, esta hierba a las parras, porque yo sé que a la oliva me río yo cuando dicen que le quita agua a la oliva, pero claro, las parras es que, joder, no son tan profundas. O sí, o me dicen no, te tiene sorprendería. una raíz lo suficientemente profundas. Te sorprendería. Mira, no tienen las raíces más profundas, porque, sobre todo en los viñedos convencionales, porque se labran y el suelo se compacta. Y al estar compactado, la raíz no es capaz de ir más profunda o atravesar las calles. Pero si ese viñedo no se labrara tanto o no se labrara, te sorprendería ver las raíces de las parras donde llegan y el entramado que hay. Entonces, competir, siempre hay una competencia. Eso que estabas diciendo del olivo, claro que hay una competencia. Pero esa competencia en una balanza frente a lo que Sí, le no, aporta al yo no tengo suelo, dudas. pues entonces, claro, no hay discusión. Pues en el viñedo es igual. Pero es que en el viñedo, en el mango, en el aguacate, en cualquier leñoso, en cualquier frutal, es que es beneficioso. Nunca puede ser, es que no va a ser perjudicial. Si es que no. Y competencia siempre la hay, claro, es normal. Por ejemplo, estás trabajando con tu compañero y quieres hacer un podcast en condiciones. Claro, si tú eres más gracioso y más divertido, ¿qué estás haciendo? ¿La competencia con él? O si tú lo haces eres más gracioso, más divertido y más completo, harás que tu podcast tenga más éxito. Hombre, claro, hay una competencia, pero el balance es que si los dos lo hacéis mejor y los dos estáis fuertes y bien, el podcast será un éxito. Pues que en el viñedo es igual. Si la cobertura vegetal está bien manejada, el suelo es excelente y la vid está bien cuidada, el viñedo será un éxito. Los beneficios serán mejor que la competencia, entre comillas, que hay por una cosa, por un elemento que en ese momento es el agua o el nutriente X. ¿Entiendes? No sé si me estoy explicando. Sí, claro, claro. Oye, y Jesús, hemos hablado de cubiertas verdes, pero ¿qué otro de tipo o qué otras buenas prácticas se deben practicar para este tema? A lo mejor me has dicho, has mencionado también el tema de compactación. ¿Qué otras buenas prácticas se recomiendan para evitar en esta pérdida de suelo en viñedo? Mira, una de las cosas más sorprendentes que hemos aprendido es no quitar las piedras del suelo. Anda. Hay agricultores que quitan las piedras, las apartan, las ponen en muros o simplemente las van esparciendo en otras partes o las apilan. Pues Muy no, típico majanos aquí en La Mancha. eso es, eso es. Pues no hay que quitarlas del suelo, sobre todo las que están embebidas, las que están dentro del perfil, porque favorecen a la humedad, o sea, retención de la humedad, favorece a la infiltración, favorece a que se agarre el suelo, a que sea más resistente. O sea, por ejemplo, para que veas qué tontería. Luego, otra de las cosas que ya vimos, y sobre todo fue en el segundo doctorado, fue la edad de las parras. Cuando se cultiva el viñedo, justo los 3, 4 primeros años es cuando el viñedo es más vulnerable y el suelo es súper vulnerable, porque las raíces no están desarrolladas, porque la cobertura de la hoja de la parra Es más no pequeña. protegen el suelo en gran cantidad, no como cuando ya son más grandes, y ahí es cuando es más vulnerable. Ahí es cuando hay que manejar bien el suelo que tenemos. A lo mejor ahí es cuando hay que aplicar las coberturas vegetales, ahí es cuando no hay que labrar en exceso, ahí es cuando no hay que hacer caminos alrededor que desestabilicen toda la ladera. En ese momento es cuando el viñedo, por ejemplo,
Fíjate que dos cosas más sencillas y que a lo mejor lo tenemos en la cabeza, pero que no estaba medido. Y nosotros lo estuvimos midiendo y es que era clarísimo, ¿no? La diferencia que hay en un viñedo joven o cuando quitas las rocas. O sea, ya nos has dado algunos puntos que sí, díselo a la gente de mi pueblo y te miran raro. ¿Cómo no voy a quitar las piedras? Entonces, ¿cómo paso el tractor? Entonces tengo el viñedo sucio. Si es que es un ciclo. Quita las piedras para poder pasar el tractor. Mejor. Claro. Enoch. Vale, y porque también viendo, claro, siempre estás hablando de tu visión de geógrafo, ¿vale? ¿Cómo? Porque ahora estamos hablando, digamos que nos estamos acercando mucho al viñedo y el viñedo lo has mencionado en bastantes partes de España, o sea que podemos entender que vas a entrar en diferentes secciones, pues estás hablando de La Rioja, estás hablando de Galicia, estás hablando de Cataluña, estamos hablando de sitios muy diferentes en cuanto a la gestión también del territorio. Entonces, ¿cómo se consigue este uso agrícola en cuanto a la ordenación del territorio? ¿Cómo conseguimos unir esas dos partes para no, ¿sabes? Para no que no pase lo que estamos la desestructuración que estamos viendo a día de hoy en por ejemplo, en España vaciada y en toda la península. Una de las claves creo que debería de ser que supiéramos, sobre todo los científicos y científicas de este país, transmitir y educar de una forma respetuosa a los agricultores y agricultoras de este país, ya sea de viñedo, de olivares o de lo que sea. A través de la educación y de la formación, a lo mejor simplemente es porque ahora sería el momento clave en lo que deberían recibir información de lo que estamos estudiando, de todo lo que sabemos, y que se pueda aplicar. Si no hay una educación, es imposible aplicar cualquier política territorial. Voy a cambiarte la palabra y vas a estar de acuerdo conmigo. Una transferencia del conocimiento. Porque a mí lo de educar a la gente de los pueblos me suena a como ya viene el listo de la ciudad a decirme al pueblo lo que tengo que hacer. Claro, no, sé que tú. No, Jesús. Por eso te he dicho que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo lo llamaría de transferencia del conocimiento más que de educación. ¿Me entiendes el matiz que le quiero dar? Para que no haya confusión. Sí, que tú y yo estamos en las mismas. Estamos de acuerdo en ese punto. Sí. Cuando yo utilizo la palabra educación, no es enseñar la ley a escribir. Eso por supuesto. Ni lo que, además lo llevo mencionando toda la charla, ¿no? Que no soy yo el que le tiene que decir a una persona que vive allí, que vive de eso, cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que tienen que recibir es una formación. En lo que estamos hablando, ¿no? Que tú te sientes y seas capaz en el campo de demostrarle, de explicarle, mira, que sepas que si estás quitando las piedras, déjalas en este sector. Vamos a ver dentro de un año qué ocurre. Oye, aplica esta cobertura en esta zona nada más. A ver lo que ocurre, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora en Granada, ¿no? En Bodegas Calvente. Aplícalo aquí, a ver qué pasa. Vamos a ver esto, no labores aquí, a ver si hay Eso es educar, eso es transmitir, transferir, como quieras llamarlo. Pero es simplemente conectarnos. Si no hay esa conexión, es imposible aplicar cualquier política territorial. ¿Por qué? Porque no la va a entender nadie. Es que no la van a entender. Entonces, ¿por qué vamos no te voy a decir legislar ya, pero por qué vamos a aconsejar hacer algo si no lo estoy entendiendo? ¿No? Sí. Es complicado, porque yo entiendo que el mundo del vino es, bueno, como cualquier otro. Pero voy a hacerte una pregunta también, volviendo un poquito al viñedo en sí, no algo tan macro, del mundo del vino, del mundo de la ordenación del territorio. Claro, el mundo del vino tiene muchísimos bodegas, terratenientes grandes y luego hay muchísimos pequeños. ¿Con cuál es más fácil trabajar? ¿Con estos grandes que te permiten a lo mejor esos viñedos hacer pruebas? ¿O con los pequeños que normalmente, en muchos casos, a lo mejor lo ha cogido gente joven, gente, como diríamos, más hippies, ¿no? Más que los megaterratenientes, que son evidentemente otra forma de ver las cosas? ¿Con quién te resulta más fácil hacer esta investigación? ¿O en qué tipo de viñas te resulta más fácil hacer esta investigación? Y que acepten mejor estos conceptos, las dos cosas. Mira, a mí me llama mucho la atención cómo, y yo cuando no estaba tan metido dentro, el mundo del vino se considera como algo elitista, ¿no? Fíjate, tú has utilizado la palabra terrateniente, ¿no? O sea, una persona que tiene cientos y miles de hectáreas y explota a polaco, húngaro, No, yo no lo utilizo con ese concepto. Ya lo sé. Pero si yo pienso en un gran viñedo
de La Mancha, sigo pensando que vendrán los polacos, húngaros a vendimiar, o nosotros nos iremos a Francia a vendimiarle a los franceses de la champaña. Es un mundo, se considera un mundo elitista, ¿no? Y creo que yo cuando he entrado en el mundo del viñedo me he dado cuenta que nada que ver, que los agricultores posiblemente sean los que mejor saben beber el vino y qué vino beber, ¿no? Y no han hecho ningún curso de enología, ¿no? Como yo he hecho de temas de cata y demás, ¿no? No, que va, yo quien me ha enseñado mejor a beber el vino han sido los agricultores, con los que he compartido y te sientas y ves los matices, ¿no? Y claro, el problema de poder trabajar con uno y con otro, pero yo me he encontrado los dos casos. Cuando yo he llegado a Alemania, ya tenía la bodega con la que trabajar. Una pedazo de bodega que trabaja como una industria, un montón de viñedos en todas partes. Yo no conocía al propietario de Alemania, así te lo digo. Yo terminé mi tesis, 4 años, luego estuve 3 años allí, más, y yo no vi al propietario del viñedo nunca. Nunca. O sea, no le pude preguntar nada. A quien le preguntaba era al polaco, El al eslovaco y encargado. al húngaro que venía. Y al encargado, cuando venía a pasar el tractor o venía el helicóptero para decirme, oye, no haga experimentos mañana que viene el helicóptero a fumigar. Yo en el año no hablé con nadie. Entonces, claro, ¿es eso un ambiente idóneo para hacer experimentos? No, porque no puedes compartir en España. Yo en España probé de primera en Málaga, cuando empecé la tesis, me paseé por el viñedo tocando puertas, en la Sarquía. Pap, 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 pap. Oye, disculpe, trabajo en la Universidad de Málaga. ¡Oh! La Junta de Andalucía, aquí no quiero que entre. No, 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 es un estudio, yo estoy haciendo la tesis. No, 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 vete, vete, vete. Y me acuerdo, iba con mi padre. Y yo, no, 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 vete, vete. No, no, nos vamos, nos vamos. Y el contacto me lo tuvieron que dar a la denominación de origen. El típico agricultor que había sido el vicepresidente de la denominación de origen, Pepe Gámez, que en paz descanse, y un tío sin estudios, pero una formación excelente. Entonces, claro, abierto a que pruebes lo que quieras. El caso de Granada, por ejemplo, me pasa igual. A ver, llego a Granada, consigo mi plaza, digo, voy a montar el mismo chiringuito que tiene en Alemania y en Málaga, y lo voy a adaptar a lo que yo quiero hacer. Igual, me dan el contacto una compañera del departamento y me dice, tienes que hablar con Horacio Calvente, que tiene su bodega, que te va a dejar hacer lo que quieras. Igual, lo primero que me dice el tío es súper majo y me dice, yo no tengo técnico, el técnico soy yo. Y yo soy el que piensa, el que hace, el que trabaja. Cuéntame qué quieres hacer y yo veo cómo nos coordinamos. Y, y te deja trabajar y tiene un montón de extensión. Pero tienes que coincidir con alguien que sea trabajador, o sea, que el propietario trabaja en la finca, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que si el propietario no trabaja en la finca y es agricultor, no te va a dejar hacer nada. O Ya. no vas a tener contacto con él. Esa ha sido mi experiencia. Y luego, pues eso, que seas capaz de hablar con él, las dudas, con la persona. Por eso digo, bueno, ahí te lo resumo. El propietario tiene que coincidir que sea agricultor. Entonces tienes la clave. Si no pisa el viñedo, con esa persona Claro, no te va a ni dejar a nivel de hacer ninguna prueba. experimentación, ni a nivel de nuevas prácticas. Porque claro, es lo que quiere son los menos follones del mundo, claro. Tú te imaginas que yo ahora llego y digo, pues mira, el otro día que estábamos en el campo con los estudiantes de ciencia ambiental y me decían, bueno, ¿y todos estos estudios de erosión no le estás echando en realidad, le estás haciendo mala publicidad al viñedo porque estás diciendo que tiene erosión y hay malas prácticas? Digo, todo lo contrario. Lo que estoy destacando es que este agricultor quiere Lo hace frenar la bien. erosión, tiene interés. Estamos frente a un escenario de cambio climático, degradación ambiental. Y digo, y esta bodega quiere que todo el mundo vea que están luchando para frenar eso. Por lo tanto, yo que voy a consumir vino, ¿qué bodega o qué vino voy a probar? ¿El del bodeguero que se lo está currando o el que machaca mi provincia de Granada o de Málaga? Si tú Claro. tienes una mínima conciencia, igual que hablamos de no me compro una ropa Nike porque la hacen lo que sea, o no me compro de una marca porque tiene una ética o bla, 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 pues vamos a empezar a hacerlo con los alimentos también. Totalmente de acuerdo. Pues ¿Y esta visión realmente la percibe el agricultor? No, claro que no. joder, con lo bonito que había Claro. quedado, O coño. bueno, por lo menos los que yo conozco, por lo menos los que yo conozco, los que yo estoy conociendo y ya digo, vengo de familia también de olivareros, ¿no? Y no, porque yo soy de Bailén, ¿no? Bueno, soy de Jaén. Y mi familia es de Bailén y no, esta percepción no se tiene. Pero, pero creo que ahora suena un poquito rancio, que las nuevas generaciones
que ya tratan de comprender y que se las están viendo venir. Se están enfrentando a que mi padre tiene o mi madre tiene 3 parcelas, voy a poner el caso de una en la costa, una en la montaña y otra en la vega. ¿Cómo gestiono eso? O utilizo aplicaciones de agricultura digital, que es que tengan el móvil los índices de vegetación de cada día o los sensores de humedad para saber cuándo tengo que regar en el móvil, o yo no puedo hacer todos los días 250 kilómetros para ver todas Claro. las parcelas. Entonces, claro, se tienen que adaptar. Está cambiando la percepción de esos jóvenes que están viéndolas venir, que como no se adapten a eso, están muertos. Esas plantaciones están muertas. No te estoy diciendo que todas caigan, pero van a caer. No es sostenible que un joven que no tiene capital tenga que mantener lo que te estoy diciendo. El ejemplo que te pongo es de donde yo trabajo, que yo trabajo cerca de Granada, pero tiene un viñedo en la costa y tiene otro en La Vega. Me dice, es que yo no puedo subir hoy a Granada, yo estoy aquí liado en la costa. Y digo, bueno, no te preocupes, vamos a mirar a ver lo que dice la aplicación, cómo está hoy tu viñedo. Y claro, le estoy ahorrando que haga 200 kilómetros, cómo está la gasolina y el tiempo. Entonces, bueno, creo que agricultoras o propietarios que ya están viéndole un poquito la oreja al lobo, sí que están tratando de entender esto, pero todavía queda trabajo por hacer. Bueno, pues por lo menos tenemos esperanza y si no es por marketing, pues será porque llega el cambio climático y tendremos que adaptarnos y ya está. Cuando nos quedemos sin suelo van a tener que adaptarse, pero ya a lo mejor ya es tarde. Pero bueno, nos quedamos con el mensaje este, ¿no? Que por lo menos las nuevas generaciones sí son más abiertas a la investigación, a las nuevas tecnologías, por un lado, y a controlar la erosión del suelo, por otro, que es de lo que hablamos hoy. O sea que, bueno, nos quedamos con ese mensaje, aunque bueno, yo no tengo mucha confianza tampoco en muchas nuevas generaciones. Pero eso es otro paso, eso es otra cosa. Confía. En algo hay que confiar, ¿no? No se puede ser tan fatalista, ¿no? Yo trabajo en la universidad, trato de formar a la gente joven. Yo tengo 34 años, ¿no? Estoy formando a gente que le saco 10 años. Y lo que no podemos hacer es decir, esta generación está perdida, solo van con el móvil, van con... No, si no están atendiendo y no están dando los resultados que esperamos, también es culpa nuestra. Es que no estamos transmitiendo las cosas como toca. Estaba diciendo el podcast del otro día que estaba escuchando el de Artemio Cerdá, que decía, en el colegio no se ha llevado seguro a nadie, a los niños, a que vean un incendio, a coger una muestra de agua. Y yo les decía a los de ambientales, digo, ¿vosotros han enseñado no sé, se ha quemado y vamos a ir mañana a verlo? ¿O a ir a un campo y hablas con un agricultor? ¿Eso lo habéis hecho? No, no lo hacen. No se hace. Entonces, si ya nosotros, desde los que estamos formando, no llevamos a los estudiantes a hablar con los agricultores, ¿cómo van a conocer esa realidad? Nadie puede tener sensibilidad a lo que está ocurriendo en el campo si no llevamos a los estudiantes al campo. Totalmente de acuerdo, Jesús. Bueno, también te digo que aquí Juan y yo los dos hemos vendimiado, ¿eh? Y cobrar por ello. Efectivamente. Está bien. Muy bien, Jesús. Bueno, pues nada, para despedirnos un poco de spam, cuéntanos si quieres dónde divulgas o página web o esta tan chula que tienes nueva. Bueno, pues sí, tengo una página súper chula que es del laboratorio, ¿no? Yo trabajo en el departamento de análisis geográfico regional y geografía física de la Universidad de Granada y bueno, tenemos un laboratorio que es el TerraLab y entonces tenemos 2 módulos, ¿no? Y yo coordino uno de los módulos que está vinculado un poquito a temas ambientales asociados, pues ahora mismo de acción ambiental, ¿no? Se llama el EGMAP, el Environmental Geography and Mapping, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos una página web, www.egmap.eu, que está muy chula, os la recomiendo, ¿no? Con muchos colores, muchas fotos muy bonitas de viñedos, de zonas de incendiadas, abandono y demás, con la gente con la que trabajamos. Yo soy bastante activo en Twitter. Yo no soy amante de las redes sociales para mí, de mi vida privada, no tengo ni foto en los WhatsApp ni nada, ¿no? Pero en Twitter creo que es la mejor forma de que divulguemos nuestro trabajo. Yo pongo un tuit de que voy al campo con los estudiantes y en 3 días hay 1000 visitas. ¿Cómo consigo yo que yo haga experimentos o como yo explique algo en clase y que en Twitter y que 1000 personas de todo el mundo lo vean a los 2 días, ¿no? Es la única manera, ¿no? Ahora mismo es la herramienta. Hasta que se Entonces, la carguen, pues sí.
Hasta que se la carguen, sí, claro, pero bueno, yo como lo único que hago es, hoy en el campo midiendo, fulanito haciendo tal experimento, es la única manera, ¿no? Hoy viene cualquiera a dar una charla, entonces, pues eso por un lado, ¿no? Entonces ahí sí que estamos trabajando bastante fuerte en el grupo, en el laboratorio, y luego si quieres si me dejas un Claro, poquito para claro. que haga publi de uno de los eventos que vamos a organizar, que me repito con el profesor Temi Cerdá porque lo organizo con él, y es el segundo Congreso Internacional de Incendios, que lo hacemos en Granada, el Fire in the Earth System. Y va a estar muy guay, muy guay, muy guay, porque lo organizo yo con mis compañeros de Granada, y digo que va a estar muy guay porque, como explicó el profesor Cerdá, está hecho para la gente de la calle. Va a venir científicos y científicas de todo el mundo, pero está hecho para que bomberos, profesores, maestros, lo que sea, quieran ir y pueden entrar. Estudiantes, va a estar la puerta abierta a todo el mundo, ¿no? Y va a haber un día de pre-conference que vamos a ir a ver Granada y la Alhambra, luego 2 días de conferencia in situ, 2 días que vamos a ir al campo a ver el triste incendio que hubo en los Guájares, ahí en Granada, en septiembre, que arrasó miles de hectáreas. Y luego vamos a ver el Valle de Lecrín, que es cerca del Parque Sierra Nevada, y entonces vamos a hablar con bomberos, con políticos y políticas de la Junta de Andalucía que nos van a explicar cosas, ¿no? Entonces, lo he dicho, ¿no? Yo estoy contando aquí el tema de viñedo y ahora termino el podcast con incendios, Pero ¿no? bueno, Pero, pero claro, ¿no? Claro, y así como anécdota os cuento que ahora estoy coordinando la parte de la gestión de una acción COST, de estado de incendio, Firelinks, y en mi universidad pues me dijeron, pero bueno, porque me dijeron, pero este tema de incendios, pero tú no trabajas, si los proyectos que tienes son de erosiones viñedos, ¿qué tienes que ver tú con incendios? ¿Tú sabes de esto? Y yo dije, bueno, claro que estoy aprendiendo de esto, claro que sé de esto, y he ganado ahora un proyectito pequeño igual, ¿no? Y digo, claro, pero es que tengo que saber de todo, porque el mundo es muy interesante, y soy geógrafo. Y entonces, pues bueno, eso es lo que quiero transmitir a la gente, ¿no? Que los geógrafos nos interesa el mundo y no solo el viñedo en mi caso, pero también me interesan los incendios, me interesa pues todo lo que sea. vamos a terminar, ¿no? Animando a Interesante la hay. gente a que haga geografía. Manda narices. Manda narices. Mira, mira, no quiero hacer publicidad de la carrera porque pienso que geografía sobre todo es muy vocacional. Bueno, todas las carreras son vocacionales, ¿vale? No quiero tampoco. Pero, también os digo que la carrera de geografía hacia donde está basculando, y además tenéis un patrocinador que es muy pro, y yo estoy tratando de arrimarme a ese tipo de empresas. ¿Por qué? Porque trabaja. Yo no me habéis preguntado, pero yo doy clases sobre todo de sistema de información Joder. geográfica en mi departamento. Soy de los expertos en SIG. Y por eso, claro, me diríais, dará clases de suelos. No, doy clases de SIG y de teledetección. ¿Por qué? Porque es otra herramienta que manejo. Claro, yo hago experimentos, hago cosas de laboratorio, pero también trabajo con los SIG. Digamos que es mi herramienta de bolsillo, ¿no? Entonces, claro, la geografía está yéndose a las técnicas de los sistemas de información geográfica. Y a quien le guste eso, a quien le gusten los ordenadores y las nuevas tecnologías, el otro día, no quiero hacer publicidad, pero el otro día nos hicieron un seminario de ArcGIS de RI, y wow, o sea, me parece alucinante que desde el móvil, desde la tablet o desde la nube puedas hacer tus mapas, compartirlos, que todo esté online, o que ahora con la empresa que tenemos un convenio que se llama Auravant, yo pueda ver todos los días índices de vegetación de la parcela que me dé la gana del mundo en mi móvil, sin moverme. Y calcular Alucinante. índices y cosas, está chulísimo. Entonces, si un geógrafo o una geógrafa aprende esas herramientas, es que es un técnico súper guay. Sí, Me parece, totalmente. y no te estoy diciendo que compita ni con agrónomos, ni agrónomos, ni con ambientólogos, ambientólogos, ¿eh? Yo te he hablado todo esto desde mi perfil de geógrafo, ¿eh? De Mm. relación ser humano-medio. Pero eso a mí me parece un trabajo muy guay, tener las nuevas tecnologías para crear y ver cosas interesantes. Bueno, un poquito mi vena friki. No, está genial y verdad que yo tengo que reconocer Tienes que toda mi la visión de los razón. geógrafos, desde que está aquí Luis con nosotros y tal, y voy conociendo gente, ha cambiado bastante, ¿eh? Ya te digo yo que ha cambiado bastante mi visión de los geógrafos. Pues nada, Jesús,
Muchísimas, Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido muy muchísimas interesante. gracias. Qué bien, muchas gracias. Qué ilusión me ha hecho participar. Hasta otra, venga. Hasta luego. Hasta luego. Enoch, Tanto que hemos hablado de Luis hoy. los fieles al programa dirán, ¿dónde está la sección de Luis hoy? ¿Dónde está? Pues ya sabéis que de algunas veces no metemos sección de Luis. Hoy hemos hablado bastante de geógrafos, hemos hablado al principio de la tertulia Territorio Heinova, que están súper interesantes. Bueno, hicimos una y yo que estoy preparando la siguiente sé que va a estar igual de bien, que es la segunda, es el día 4 de mayo, el jueves, que podéis hablar en directo, podéis preguntar en directo sobre 3D, SIG y BIM. Si no sabéis lo que es BIM, veniros, que la verdad... Bueno, no, si no sabéis, escucharos los programas nuestros anteriores que lo hemos hablado. Ya lo hemos contado. Y si se os pasa la fecha y lo estáis escuchando más adelante, acordaros que en el canal de YouTube y en LinkedIn van a estar esas tertulias ahí guardadas. Sí, la primera que tuvimos ha tenido ya más de 1000 escuchas solo en YouTube, o sea que ha gustado, está gustando. Nada, pues eso, hoy ya el siguiente programa ya tendremos de nuevo a Luis con nosotros, pero hoy eso, ir a buscar la tertulia Territorio Heinova, que va a estar interesante, y seguir a Heinova en LinkedIn y YouTube, que está también muy bien. Bueno, pues si quieres ya para ir terminando, te recomiendo un podcast que es La Captura, que es un podcast, son 6 episodios, es sobre las vaquitas marinas y en California y México. Está muy interesante. Está muy chulo el podcast, ya te digo, cortitos, episodios, la producción se podía mejorar, pero en estas cosas no me fijo yo. Así que muy chulo, muy interesante. Pues nada. ¿Nos vamos? Venga, nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por los comentarios que nos dejáis en las redes sociales. Oye, hacednos comentarios sobre qué opináis de estos geógrafos que parecen ambientólogos, como Luis, como Jesús, que a mí me encantan, de verdad. Yo ya se lo he dicho a Jesús y se lo digo siempre a Luis de Heinova, que me han hecho cambiar la visión de los geógrafos, gente como ellos. Y me encanta. Así que, ¿qué opináis vosotros de este tema? Decídnoslo por ahí en redes o mandadnos algún correillo que siempre nos gusta recibir feedback. Y nada, ahora sí, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.